En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir con el Catecismo de San Pío X. Simplemente antes de retomarlo, hacer nomás una muy breve consideración sobre el Evangelio de hoy, que muchas veces a primera instancia que uno escucha puede sonar muy duro. Las palabras del Señor, recién escuchábamos. La cananea no era judía, era gentil, que va en pos de nuestro Señor, suplicándole, pidiendo la ayuda y la respuesta de Él. Primero dice a sus discípulos: no he sido enviado sino a los que perecieron de la casa de Israel, es decir, los judíos, porque primeramente iba a predicar a ellos. Y luego llega a la cananea, lo adora diciendo, se postra, socorren, y las palabras del Señor muy duras. No es bien tomar el pan de los hijos de los judíos, porque fue enviado a la casa de Israel, y darlo a los perros, refiriéndose a ella y a los gentiles. Y entonces la gran lección que tenemos, la respuesta de la cananea, llena de humildad. Sí, Señor, así es, le da razón, no se pone brava ni se enoja, no, así es, Señor. Pero también los perrillos comen de la migaja de sus amos. Nuestro Señor ahí dice: oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho como tú quieres, y es curada su hija. Entonces la lección que aquí tenemos, que muchas veces en la oración, cuando pedimos a Dios alguna gracia, estamos con alguna tribulación, alguna necesidad, si bien parezca que nos ha oído sordos o que es duro con nosotros, si quieren expresarme así, como fue duro, podemos ir humanamente con la cananea, sin embargo, insistir. ¿E insistir cómo? Con humildad, porque la cananea fue muy humilde. Ella no dijo: oye, ¿cómo me vas a llamar así? ¿O por qué me tratas así? No, así es, Señor, tienes razón. Los perrillos también comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es una respuesta humilde. Primeramente, persevera, insiste en la oración, en su petición. Hay que siempre insistir, perseverar, no aflojar, seguir allí. Lleva muchos días, siga, afloja, que muchas veces Dios, esa es la prueba, que uno sigue insistiendo. Y con mucha humildad, sabiendo que somos perrillos, o peor, gusanos, pecadores, que hemos ultrajado a Dios. Y no merecemos sino castigos, y el infierno mismo hemos merecido. Entonces, humildad, perseverancia en la oración, insistir, aunque pareciera que Dios nos ha oído sordos, que es duro con nosotros, si quieren expresarme así, porque la prueba tal vez sigue o empeora, a veces ocurre, Señor, quita este cáliz si es posible, quítame esta prueba, y a veces empeora la cruz, pareciera que es más duro, insistir, y eso sí, con humildad, perrillos, y como vemos, más que perrillos somos, gusanos, pecadores, nanada, y como siempre decimos encima, nanada pecadora. Entonces dejamos ese pensamiento respecto al Evangelio y ahora sí retomamos el catecismo como tal. Estamos en la esperanza, lo que nos señala la esperanza, unas cuantas preguntas. La pregunta 893 dice así: ¿qué es esperanza? Esperanza es una virtud sobrenatural infundida por Dios en nuestra alma y con la cual deseamos y esperamos la vida eterna que Dios ha prometido a los que le sirven y los medios necesarios para alcanzarla. Esperanza, una de las tres virtudes teologales, junto con la fe y la caridad. Es infundida por Dios, dice el Catecismo. ¿En qué momento? El bautismo. Se recordarán cuando vimos el bautismo en el Catecismo, ahí son infundidas las virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo, todos esos hábitos infusos, uno ya los tiene desde allí. Después hay que ejercitarlos, ejercerlos con actos buenos de la virtud de la esperanza, para ir creciendo en ella. Y su objeto es la esperanza, o el deseo, mejor dicho, para no ser redundantes, de la vida eterna. Eso es lo que nos lleva a la esperanza, a desear el cielo. Y hay que, por supuesto, querer el cielo, desearlo, y muchas veces fallamos en eso. Muchas veces no tenemos deseo del cielo. ¿Por qué? Porque no meditamos en el cielo, no pensamos en la otra vida, no pensamos en la gloria, los goces inefables que habrá allí en la otra vida, para los elegidos, para los salvados. Entonces, como no solemos pensarlo y no tenemos esa mira hacia arriba, podemos mirar así, muy terrenalmente, muy carnalmente todas las cosas, y nos movemos y nos arrastramos por la tierra, nunca mirando hacia arriba, cuando toda nuestra aspiración tiene que ser siempre al cielo, a la gloria. Todas mis acciones, todo lo que haga, todas mis decisiones, siempre en miras a la eternidad. Esto que voy a decidir, este negocio, casarme con tal persona, tal relación, tal amistad, tal cual cosa, servirá para la salvación.
Y muchas veces no hacemos eso, no preguntamos por qué fallamos en eso. No tenemos o tenemos un muy poco o nulo ejercicio de la esperanza. Andar deseando el cielo, querer salvarnos, llegar a la gloria. No, nada. Y por eso nos movemos eternalmente, muy carnalmente. Y de allí tal vez muchos de nuestros pecados. Sigamos, la siguiente pregunta, 894. ¿Por qué hemos de esperar de Dios la bienaventuranza y los medios necesarios para alcanzarlo? Es decir, ¿en qué se funda la esperanza? En que yo espere poder llegar al cielo, poder tener los medios necesarios para salvarme. ¿En qué se funda? ¿Por qué tengo esa esperanza y al revés no desespero? Como que es algo imposible. ¿Por qué lo espero o lo debo esperar? Hemos de esperar de Dios la bienaventuranza, es decir, la salvación, y los medios necesarios para alcanzarla, porque Dios misericordiosísimo, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, lo ha prometido a quienes sirve de corazón, y como es fidelísimo y omnipotente, siempre cumple sus promesas. Entonces, la razón de esta esperanza es porque Dios lo ha prometido al que Él es fiel, que guarda sus mandamientos, y Él es omnipotente y fidelísimo. Él no es como nosotros. Uno puede prometer algo y después no cumplirlo, sea porque tal vez mentí, eso puede ocurrir, yo dije una mentira, no tenía la intención, o tal vez tenía toda la intención, era verdad cuando yo lo prometí, pero después no pude porque pasó algo y ya no puedo. Y con Dios no es así, porque Él es omnipotente y fidelísimo, y si Él lo ha prometido, lo va a cumplir. Entonces ahí se funda nuestra esperanza, porque Él nos ha prometido las gracias que necesitamos para la salvación. Y la salvación misma sí, le somos fieles a esas gracias que Él nos da y nos quiere dar. No más quiere que se las pidamos antes. Por eso la importancia de la oración. Orar a Dios para tener esas gracias que necesito para salvarme. Siguiente pregunta, 895. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para alcanzar la bienaventuranza, es decir, la salvación? Las condiciones necesarias para alcanzar la bienaventuranza son la gracia de Dios, vivir en gracia de Dios, confesados, sin pecado mortal. Lo primero de todo, porque si no tengo la gracia de Dios, estoy en pecado mortal, no me voy a salvar. Si muero así, está sobreentendido. Si me coge así la muerte, es la condenación eterna. Así sea un solo pecado mortal, no hay que olvidarlo. Porque en este desastre que vivimos de ignorancia, de crisis, por ahí nos puede faltar que se imagina que sí, pero hay que tener muchos pecados, graves o mortales, no basta uno solo, que yo tenga miedo y no me haya arrepentido debidamente de él. La condenación eterna, un solo pecado, es tremendo. Padre, ¿cómo va a decir eso tan exagerado? Un solo pecado de los ángeles fueron condenados al abismo. Fue uno el pecado de Adán y Eva, el primer pecado de todos, y todos los males que se siguieron. Un solo pecado, por la terrible malicia que encierra en sí mismo, el pecado mortal. Entonces repetimos, las condiciones necesarias son la gracia de Dios, que decíamos, el ejercicio de las buenas obras y la perseverancia en el amor divino hasta la muerte. El tema tremendo de la perseverancia, que es lo crucial. No que yo empiece el buen camino, que empiece, me confiese, empiece a rezar el rosario, empiece a hacer buenas obras, sino que yo persevere hasta la muerte, que llegue al final de mi vida en el estado de gracia. Porque muchos comienzan, pero no todos llegan al término. Nuestro Señor lo dice, aquel que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Es muy importante, es una gracia que hay que pedir todos los días. Dios mío, que persevere, que me muera antes de cometer un pecado mortal, antes de apartarme de ti, antes de traicionarte, de perder la fe, que persevere y pedir todos los días esa gracia. Como decimos, muchos inician y no terminan bien, y muchos llegan a durar muchos años, pero bueno, no hay perseverancia, y si no hay perseverancia, uno no va a llegar. Lo escuchamos recién inclusive en la epístola, en la lección del profeta Ezequiel. El que viviere las buenas obras, no hiciere esto, ese vivirá, y tiene que perseverar. Y en otra parte del profeta Ezequiel, ahí no es un pedazo, y añade nuestro Señor allí, dice, pero si el justo se apartara de su justicia, morirá. O sea, no va a lograr la salvación, porque el tema es eso, perseverar. Por eso pedir todos los días a Dios esa gracia, y por eso podríamos decir la importancia de esa práctica de devoción, que está difundida bastante, pero tal vez no todo el mundo la hace, y sería importante que todos lo hiciéramos. Las 3 Ave Marías de la perseverancia, una Ave María Santísima, algo tan sencillo, o sea, 3 Ave Marías
todos los días, para pedir a la Santísima Virgen que ella nos alcance esa gracia importantísima de perseverar. Y uno piensa, ¿cuántos tal vez por no haberse decidido hacerlo? Porque así somos, es algo tan fácil, pero así somos. La pereza, nos coge el sueño, entonces uno no lo reza, se olvida, siempre excusas para lo espiritual, esto, lo otro. Sabrá Dios cuántos tal vez sí, por no haber hecho esa devoción, que no toma ni 3 minutos, se hubieran salvado si lo hubieran hecho. Tal vez no perseveraron por no haberlo hecho. Entonces, una recomendación a todos, si la hacemos, mantenerla, y si alguno no la hace todavía, rezar 3 Ave Marías todos los días a María Santísima, por la perseverancia, empezar a hacerlo desde hoy mismo, a que nos alcance esa gracia. Porque insistimos, ese es el punto crucial. No que ahorita, en este momento, yo esté bien, en gracia de Dios, confesado, tantos años que gracias a Dios no cometo un pecado grave, un pecado mortal. Ese no es el problema. El drama es que yo, cuando me muera, esté así, porque muchos estuvieron así como yo. Y después, la flaqueza humana, la imprudencia, uno va aflojando, cae, como dice nuestro Señor, el espíritu se va, vuelve y trae 7 espíritus peores. La caída suele ser después peor como queda uno, como estaba antes. Entonces siempre es un tema tremendo. Entonces pedir mucho a Dios la perseverancia. Seguimos, la 896. ¿Cómo se pierde la esperanza si esa virtud teologal que tenemos? Piérdese la esperanza siempre y cuando se pierda la fe, que nunca olvidemos que es un pecado tremendo. Cuando uno cae en la herejía y uno pierde la fe, uno pierde no solamente la fe, no solamente la caridad, por supuesto, si uno lo hubiera tenido, sino también la esperanza. Él no tiene esperanza tampoco. Piérdese a sí mismo, añade el catecismo, por el pecado de desesperación o presunción, que son los 2 pecados que están directamente opuestos a la virtud de la esperanza. Primeramente, la desesperación, que es totalmente lo opuesto. En vez de esperar, desesperar. En vez de confiar en que uno va a poder llegar a la salvación, apoyándose en Dios, en sus promesas, en que Él nos da los auxilios necesarios, decir, no, yo estoy condenado, es imposible, no puedo hacer nada. Ya, eso es desesperar. Tirar la toalla directamente y ya no hacer nada ni esforzarse por darse condenado. Y eso es un pecado, por supuesto. Es el pecado de Judas, el pecado de Caín, que si se hubieran arrepentido, si hubieran tenido esperanza de perdón, Dios los hubiera perdonado. Dios los hubiera perdonado. Entonces, un pecado tremendo la desesperación, porque hace perder la virtud teologal de la esperanza. E interesantemente, también se pierde la esperanza por el pecado de la presunción, que es lo opuesto a la desesperación. La presunción es cuando uno cree que se va a salvar por sus propias buenas obras, no por la misericordia o gracia de Dios. Algo muy farisaico, y existe. Y de hecho, es el pecado, podríamos decir, los protestantes, la fe sin obras. No más porque yo digo que creo en Cristo y estoy lleno de pecados y cree fuertemente y peca más fuertemente, como decía Lutero, ya está, no, eso es presunción. Eso es presunción. Y es un pecado contra la esperanza. Y es uno de los pecados, junto con la desesperación, contra el Espíritu Santo, como siempre dicen los autores. Los pecados contra el Espíritu Santo. Desesperar y también tener presunción de que me voy a salvar sin necesidad de buenas obras. Por mi linda cara, no sé cómo expresarlo. Siguiente y última pregunta por el día de hoy, 897. ¿Cómo se recobra la esperanza perdida? Pongamos, alguien desesperó, tuvo presunción, que había el pecado de la presunción. ¿Cómo hace para recuperar la virtud de la esperanza que perdió por su pecado? La esperanza perdida se recobra con el arrepentimiento del pecado cometido y avivando de nuevo la confianza en la bondad de Dios, ¿sí? Arrepintiéndonos, que por supuesto que Dios es misericordiosísimo y no hay pecado que, si uno verdaderamente se arrepiente de todo corazón y le pide perdón, Él no perdone. En todo caso, dejamos allí. Dios mediante, mañana veremos qué más nos enseña el catecismo sobre la virtud de la caridad. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.